Muy buen día, mi bella gente latina. Es un gusto poder saludarles nuevamente en esta nueva semana, deseando que estén teniendo un excelente inicio de semana. Así que bueno, pues vamos a comenzar con nuestros mini seminario número 3, el cual en esta semana vamos a hablar un poquito acerca de la relación, la importancia más que nada de orar por nuestros hijos. Así que yo creo que aquí, tanto a madres como a padres, este tema nos interesa, este tema nos incumbe, porque realmente la educación de nuestros hijos no está centrada directamente únicamente en la madre, sino también el padre juega un rol muy importante. Así que ahora vamos a dar inicio a este maravilloso tema, el cual nuestro mini seminario se titula Madres de rodillas, hijos de pie. Y podría decir también padres de rodillas, hijos de pie. Así que hoy damos inicio a nuestro primer tema, el cual hemos titulado Conviértete en una madre que ora, o conviértete en un padre que ora. Así que pues vamos a dar inicio a este maravilloso tema. ¿Sabes? Una de las etapas más maravillosas de nuestras vidas, obviamente para la madre, pues cuando se convierte en madre, pero bueno, para los padres, cuando se convierten en padres también. Eso es algo que trascendental, algo que estoy segura que tú puedes tomarlo como un parteaguas. Es antes de que te convirtieras en padre y después de que te has convertido en padre. Deseo que esa etapa de tu vida esté siendo maravillosa. Tal vez estás ahora en espera de convertirte en padre, de convertirte en una madre. Pues muchas felicidades, bienvenidos al gremio de los que ya somos padres, de aquellos que ya pasamos por esa maravillosa experiencia. ¿Sabes? ¿Por qué es maravillosa? Bueno, porque entonces ahora dejamos de pensar un poquito más en nosotros para poder pensar más en aquel pequeño ser que va a venir a alegrar nuestras vidas. Con respecto a la mujer, con aquel pequeño ser que llevas dentro de ti, que puedes sentir cómo va creciendo poco a poco, que puedes darte cuenta cómo es que ese bebé necesita de ti desde que se encuentra ahí en tu pancita. Y bueno, pues qué maravillosa también experiencia para el padre, no poder tocar el vientre donde ese bebé se encuentra todavía ahí en crecimiento, poder sentir cómo se mueve, poder sentir, como decimos por ahí, las pataditas que está dando. Todo eso es algo maravilloso, algo único. Y quiero decirte que si estás pasando por ese proceso, disfrútalo. Disfrútalo porque son cosas que definitivamente nunca se olvidan. Es algo maravilloso, es algo hermoso. Si alguien todavía no lo ha vivido, bueno, pues deseo que en algún momento puedas tener la oportunidad de vivirlo, de poder convertirte en padre, poder convertirte en madre. Y bueno, pues quiero decirte algo más. Sucede que cuando nuestro bebé nace, bueno, pues entonces comienza una etapa diferente, ¿verdad? Comienza ahora la verdadera responsabilidad de poder convertirnos en unos verdaderos padres que oren, de poder convertirnos en unos verdaderos padres que nos mantengamos de rodillas, para que de esa manera nuestros hijos siempre puedan estar de pie. Y aparentemente con la llegada del bebé, bueno, pues estamos aprendiendo, ¿no? Cuáles son sus horarios, incluso muchos aprendiendo hasta cambiar pañal. Yo no sé quién fue quien le cambió el pañal al bebé, ya sea el papá o la mamá, quién le dio su primer baño. En mi caso, el primer baño de mi hija lo recibió de parte de su papá. Yo no me encontraba en condiciones de poder ayudarla, pero entonces mi esposo tomó la batuta y él le dio su primer bañito. Así que entonces, y yo creo que de mi hijo también, porque fue lo mismo, yo había tenido cirugía y entonces no me podía levantar, tenía bastante dolor. Y bueno, pues yo sé que eso fue maravilloso para él, porque imagínate tener a un bebé en los brazos y que se mueve y sientes que te va a caer y sientes que está en la tina ya en el agua y sientes que se te va a voltear ahí, que se te va a ahogar.
y de todos modos, y darle su bañito, ¿no? Eso es algo hermoso. Si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo, no se quede con ese deseo que algún día diga, ay, me hubiera gustado poder disfrutar más a ese bebecito, porque los hijos crecen y crecen muy rápido. Así que entonces, el poder, tener sus horarios de comida, sus horarios de sueño, el poder tener su horario donde le leemos su lección, donde leemos un libro, donde le cantamos, pues esos horarios los vamos poniendo poco a poco, ¿no? Conforme van pasando los días y llega un momento en que ya tenemos todo en perfecto orden. Ay, a la hora que se va a bañar, a la hora que va a tomar la siesta, a la hora que hay que darle el biberón, a la hora que darle el pecho, a la hora que hay que darle cargarlo un rato, a la hora en que vamos a salir a caminar con él un poco, que le dé aire fresco, en fin, todas esas cosas son maravillosas. Y pareciera que de repente ya tenemos todo listo, ya tenemos nuestros horarios, todo en orden, ¿verdad? Sin embargo, esos son los primeros años. Esos son los primeros años en los cuales le enseñamos a andar en bicicleta, le enseñamos a caminar, bueno, primero a caminar, después a andar en bicicleta, obviamente. Le enseñamos a nuestros hijos, pues, a hablar. Empezamos a platicar y a dialogar con ellos. En fin, vamos aprendiendo qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y vamos aprendiendo también sus mejores lados, porque cada uno de nuestros hijos son diferentes y eso es algo que tenemos que aprender y eso es algo que también tenemos que respetar. Por ejemplo, tal vez un hijo es mucho más cariñoso que el otro, un hijo tal vez es mucho más cariñoso, mucho más abierto, más expresivo que el otro. Entonces, el hecho de que un niño no sea tan expresivo no quiere decir que es un niño que ay, lo vamos a hacer a un lado porque vamos a apapachar más al que es expresivo, al que es más inquieto, al que nos hace reír más, al que viene y nos abraza más. Yo creo que aquí es un punto muy importante que tú y yo podamos darles el mismo amor, los mismos consejos, los mismos cariños a nuestros hijos, para que ellos no puedan entrar después en rivalidad, sino por el contrario, puedan sentirse queridos y amados. Así que pues pasa esa etapa, ¿no?, maravillosa en la que tú y yo somos para nuestros hijos sus héroes. Ellos quieren ser como nosotros. Así que cuidado con el ejemplo que nosotros les damos. Cuidado con el ejemplo que nosotros les damos a nuestros hijos. Pero después viene una etapa diferente. Pues viene la etapa de la escuela, ¿no? Y ahí es donde nosotros comenzamos a darnos cuenta cómo nuestros hijos se van independizando, cómo nuestros hijos empiezan a obtener un conocimiento y que ahora vienen y ellos nos enseñan a nosotros, ¿cierto? Así que entonces tengamos cuidado de ponerles atención. Yo quiero invitarte para que le pongas atención a tu hijo ahí. Pon mucha atención cuando él te habla, cuando él quiere platicarte qué fue lo que aprendió en la escuela, cuando quiere platicarte qué le sucedió en la escuela. Es interesante, porque después viene otra etapa que es la adolescencia. Y en la etapa de la adolescencia, quiero decirte, mi querida amiga, es que ahí, con mi querido amigo, es que ahí sí que nos enfrentamos a un verdadero campo de batalla y hay que caminar sobre lugares minados, sobre terreno minado. Yo sé que no a todos, yo sé que muchos de ustedes, y yo deseo que todos ustedes quienes puedan llegar a ver estos videos puedan tener ese campo, ese nuevo campo, esa nueva etapa de la vida con los hijos, que es en la adolescencia, la puedan tener también dominada. Eso sería lo más maravilloso. Pero ¿qué tal de aquel que no ha podido tener dominada esa etapa, la etapa de la adolescencia? La etapa en la cual las cosas son diferentes, en las cuales nosotros tenemos que ponernos mucho más listos, tenemos que empeñarnos mucho más en tener mayor atención con los hijos, en poder tener una mayor compenetración con nuestros hijos, sobre todo en la comunicación. ¿Sabes? Aquí todo inicia contigo.
todo inicia con nosotros. O sea, ya seas hombre o seas mujer, todo inicia con nosotros. ¿Sabes por qué? Bueno, porque tú fuiste criado de una manera. Tú fuiste criado tal vez por una madre abusiva, tal vez fuiste criado por padres que fueron abusivos, que te fueron golpeadores, que fueron tal vez viciosos, tal vez eh, fuiste criado por padres adoptivos y a lo mejor no encontraste todo el cariño que tú querías, que tú necesitabas ahí. Entonces todo empieza con nosotros. ¿Qué tipo de educación tú recibiste? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo es que vamos a enfrentar esta situación. Por eso quiero decirte esto. Si alguna vez tú recuerdas que tuviste ese tipo de padres, entonces lo que tenemos que hacer es perdonar a nuestros padres. Tú y yo tenemos que perdonar a las personas que nos hayan criado, los abuelos, porque a veces somos criados por los abuelos, a veces por los tíos, las tías, a veces por una familia que nos adoptó. Entonces, si no tuvimos los mejores padres, tenemos que perdonar a esos padres, a esas personas que nos hayan criado. Ahí empieza también. Ahora, si por el contrario tú fuiste educada por padres amorosos, cariñosos, que te enseñaron siempre a ser una persona positiva, te mostraron siempre su amor, su cariño, entonces eso es muy bueno, porque de ahí va a partir la forma en que ahora tú vas a educar a tus hijos. Así que entonces, para que todo eso pueda suceder de la mejor manera y que nos lleve a ser un padre o una madre que ora por sus hijos, que tú puedas ser un padre o una madre que se mantenga de rodillas siempre para que tus hijos se mantengan entonces de pie. ¿Sabes qué? Tenemos que romper esas cadenas del pasado. Tenemos que romper esas cadenas que a nosotros tal vez nos tienen todavía atados ahí. Rompe esas cadenas, mantente de rodillas para que tú misma y tú mismo te encuentres de pie. Porque si tú no puedes estar de pie, entonces ¿cómo pretendemos que nuestros hijos puedan estar de pie? Nosotros somos un ejemplo a seguir para ellos. Si yo puedo estar todo el día encerrada en el cuarto, deprimida, solamente quiero dormir, no quiero saber nada de la vida, estoy enojada todo el tiempo, estoy de mal humor, no me comunico con los hijos, entonces como yo quiero tener hijos exitosos, aunque no todo se encadena ahí, no todo se encaja ahí. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos niños y muchas niñas que a pesar de vivir en ese tipo de ambientes difíciles, ellos logran ser exitosos. O sea, el ambiente difícil, el ambiente triste, el ambiente depresivo, el ambiente vicioso, al lugar de que los jale a ellos a ser igual, ¿sabes qué? Ellos rompen esas cadenas y entonces siguen cumpliendo su destino con el cual Dios los creó. Pero no sucede en todos los casos. Por lo tanto, la mayoría de los casos lo que tú y yo tenemos que hacer es mantenernos de rodillas para que nuestros hijos se mantengan de pie. ¿Y qué quiere decir mantenerte de rodillas? No quiere decir que todo el día vas a tener que estar hincado y no. Vamos a mantenernos de rodillas. Cuando hablamos de mantenernos de rodillas es mantenernos orando por nuestros hijos. Así que también quiero decirte que es importante que nosotros podamos comenzar a orar por nuestros hijos desde mucho antes de que ellos nazcan. ¿Por qué? Porque es importante que desde que tú te casas o tal vez desde antes tú puedas ya estar orando por aquel hijo o por aquella hija que Dios te va a mandar. Hace poquito escuché las noticias de un joven de 20 años que estaba ya trabajando y se encontraba ahorrando $100, fíjate bien, $100 para ese hijo que en un futuro va a tener. O sea, no dijeron si ya tenía novia, pero obviamente pues entonces tampoco está casado. No, ni siquiera hay planes de un hijo, pero él ya está ahorrando para ese hijo. Y si está ahorrando, es seguramente que a lo mejor también está pidiéndole a Dios que lo ayude para cuando él sea un padre. Así que entonces nosotros debemos orar por nuestros hijos desde mucho antes de casarnos. Por ejemplo, uno de los casos es, yo siempre quise tener un hijo y una hija. Yo siempre decía a Dios, Señor, concédeme lo que yo pueda tener un hijo y una hija. Se me hace a mí lo más perfecto, ¿no? Porque
ni me quedo con la intención de qué se sentirá tener una hija o qué se sentirá tener un hijo. Dios me dio y me concedió ese deseo de tener un hijo y una hija. Así que entonces conozco los dos lados. Los dos son muy, muy, muy diferentes en sus pensamientos, en su forma de actuar, en su forma de convivir, en fin, diferentes. ¿Por qué? Porque Dios los hizo diferentes. Ahora, nosotros debemos de mantenernos de rodillas orando por nuestros hijos, incluso cuando ya se casaron. O sea, el mantenernos de rodillas por nuestros hijos no termina cuando ya se van a la escuela o cuando ya ellos deciden tomar la universidad y se fueron. No, pues ya Dios que los bendiga, yo ya hice mi trabajo. Nuestro trabajo va a seguir siempre hasta que ese hijo, hasta que o nosotros nos vayamos de este mundo o tal vez nuestro hijo parta de este mundo. Hasta ahí se va a acabar el mantenernos de rodillas por nuestros hijos para que ellos se mantengan siempre de pie. Entonces a mí se me hace fantástico este tema porque sabes que nuestros hijos necesitan que nosotros nos mantengamos orando en todo momento. En todo momento. Algo que a mí me parece sumamente interesante es que, por ejemplo, podamos hacer una lista. Y eso hoy quiero mostrártela. A mí me parece súper interesante que podamos hacer una lista de todas las cosas buenas que nosotros vemos de nuestros hijos. Todas aquellas virtudes en las cuales nos damos cuenta que ellos han nacido. Y también hacer otra lista de todas aquellas cosas que nosotros decimos, eso no está correcto que lo haga, pero lo está haciendo. Así que entonces hagamos una lista de todas aquellas cosas que nosotros creemos que no son convenientes, saludables para ellos. Y entonces cada día debemos de orar por cada una de estas necesidades. También debemos de orar por sus objetivos, por lo que ellos desean y anhelan lograr. Tenemos que orar por ello también, por sus escuelas, por sus amigos. Tenemos que orar para que Dios los bendiga y los lleve siempre a mantener amigos que puedan sumar a su vida y no restarles. Así que, mis queridos amigos, esto es de mantenernos de rodillas en todo momento por nuestros hijos. ¿Sabes? Algo que tú y yo tenemos que hacer desde muy pequeñitos, desde que están en el vientre de la madre, es que debemos de comenzar a orar por ellos, pero también debemos enseñarles, cantarles, hablarles de la palabra de Dios. Uno de los versículos, mira, que lo confirma y a mí me encanta, de hecho es uno de mis preferidos y se encuentra en Proverbios 22:6. Me encanta porque aquí me confirma. Dios nos dice que tú y yo debemos de mantener a nuestros hijos cerca de Dios desde antes de que nazcan. Y ya cuando nacieron, obviamente tenemos que hacerlo, ¿sí? Mira, nos dice de la siguiente manera. Dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que está escrito en la palabra del Señor. Así que si está escrito aquí es porque es cierto, es verdadero. Y eso es realmente cierto. Haz todo lo que esté de tu parte desde que está pequeño. Muéstrale y enséñale a amar a Dios. Para que el día que tú ya no estés, el día que tú te tengas que ir de este mundo, Él no se sienta solo, triste, desesperado. Sepa que tiene un Padre que está en los cielos, un Padre que es el que va a ayudarlo, que lo va a sostener, que lo va a proteger. Un Padre que luchará todas las batallas por él. Pero ¿cómo puede ese Padre amado luchar las batallas por ese hijo o esa hija nuestra si nosotros no le hemos enseñado a ir a Dios? Por lo tanto, es uno de los primeros trabajos que tú y yo tenemos que hacer es llevar a nuestro hijo a la iglesia, leerle la palabra de Dios. Cada consejo que tú le puedas dar, si lo puedes avalar con la Biblia, está perfecto, porque entonces él se va a acordar, oh, mi mamá me leía, mi papá me leía en tal parte. Por ejemplo, tú le dices, es que tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Y entonces el niño, pues sí, muy bien, qué bueno, gracias, sí, yo voy a ser un esforzado, voy a ser valiente. Pero si tú le dices, mira, es que Dios le dijo a Josué, era un jovencito que tenía un gran trabajo por delante, y le dijo,
esfuérzate y sé valiente porque yo seré contigo a donde quiera que tú vayas. Y eso lo encuentras en Josué 1:9. Y entonces lo llevas a la Biblia, le compras su Biblia, le llevas a la Biblia y le dices, mira, márcalo aquí, hijo. Cada vez que tú quieras... que quieras detenerte, que tengas como temor de hacer las cosas, que pienses que tú no eres capaz, entonces vas y vas a leer y entonces mira, el niño va a ir marcando ahí. Cada vez que se enfrente a una adversidad, cada vez que se enfrente a algo difícil, algo que no es tan fácil de conseguir en la escuela, en el trabajo, en cualquier actividad que tenga que hacer, en un deporte, en practicar algún instrumento, entonces él se va a acordar, esfuérzate y sé valiente, porque yo seré contigo a donde quiera que tú vayas. Así que eso es la importancia. Cuando tú ya no estés, entonces mira, él abrirá su Biblia o ella abrirá su Biblia y entonces irá a recorrer cada promesa que tú le leíste, cada promesa que tú le enseñaste de Dios. Cuando tenga una necesidad grande y apremiante, doblará sus rodillas para poder pedirle a Dios en oración que lo ayude. Así que entonces, por favor, nosotros somos su mayor ejemplo. Nosotros somos quienes le estamos poniendo el ejemplo de leer la palabra de Dios. Tú lees la palabra de Dios, tú asistes a la iglesia, tú oras, tus hijos te ven orando, tus hijos te ven leyendo la Biblia, tus hijos te ven que, bueno, van contigo a la iglesia, porque tampoco se trata que tú vayas y los dejes, porque a veces los niños dicen, a mí no me gusta ir a la iglesia. Así que entonces, nosotros debemos de ser un gran ejemplo para nuestros hijos. Una manera en que podemos ayudar a nuestros hijos a que puedan resistir al enemigo es orando. Orando. En todo momento, tú y yo tenemos que tener un plan de oración para nuestros hijos. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me gusta hacer es, por ejemplo, cuando los niños estaban en clases presenciales en su escuela, bueno, pues a mí me gustaba orar en cada cuarto de ellos. Iba y oraba un momento o un rato en el cuarto del niño, después iba y oraba un momento en el cuarto de la niña. A mí me gustaba orar ahí y orar, poner todas las peticiones que ella tenía. Yo platicaba con ella, me decía cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus ilusiones, qué le gustaba hacer, y entonces orando por esos sueños que ella quería alcanzar. Orando para que Dios la protegiera en la escuela, para que Dios sea con ellos en todo momento. Esa es una forma en que yo lo estoy haciendo. Yo te estoy diciendo que tú lo tienes que hacer así, pero si te gustaría hacerlo, sería fantástico, ¿no? Así que entonces debemos interceder, debemos orar por nuestros hijos. Ahora, hay algo que a mí me gustaría agregarte aquí. No solamente ores por tus hijos. Si tú conoces de un jovencito, alguna jovencita, un niño, alguna niña que no la está pasando bien en su hogar, que está pasando por problemas difíciles, que la lastiman, la golpean, la hacen menos, tal vez que, no sé, la dejan sola mucho tiempo, la abandonan y o sus padres no son muy afectivos con ella, entonces nuestros hijos nos dicen, ay, ¿sabes qué? Tal persona, tal niña, tal niño está pasando por este problema. Entonces ese momento mira, en el que tú debes de orar también por esa pequeña o ese pequeño que tus hijos te han comentado que no se encuentra muy bien. Así que entonces esa es mi recomendación para ti, mi querida mujer, mi querido varón. Y hay algo interesante. ¿Por qué debemos de orar por nuestros hijos? Porque tú y yo nos tenemos que mantener de rodillas. Yo te voy a decir, porque mira, tú tienes planes para tus hijos, ¿cierto? Tus hijos tienen planes. Ahora, Dios tiene planes para nuestros hijos, pero también el diablo tiene planes para nuestros hijos. Por eso es que tú y yo nos debemos de mantener de rodillas para que nuestros hijos siempre se mantengan de pie, para que el enemigo se mantenga siempre alejado de ellos. Así que por eso es que tú y yo debemos estar siempre de rodillas. Mi querida mujer de Dios, mi querido varón de Dios, sacerdote del hogar, porque el varón es el sacerdote del hogar. Hoy quiero invitarte para que a partir de hoy, si es que nunca lo habías hecho, si ya lo haces, muchas felicidades, continúa haciéndolo. Pero si nunca lo habías hecho, a partir de hoy te conviertas en un padre que ora, en una madre que ora. Recuerden, padres de rodillas, hijos de pie. Que tengas un bendecido día.